Buen día, yo soy Itzayana Gabriela Ortigosa Tobar y hoy hablaremos sobre meningitis crónica y encefalitis. Con respecto a la meningitis crónica, se define como una inflamación de las meninges que genera un síndrome neurológico característico durante más de 4 meses y cuenta de leucocitos mayor a 5 por microlitro en líquido cefalorraquídeo. Es importante mencionar que hay dos presentaciones de sintomáticas. La primera es aquella en la que se presentan síndromes o signos constantemente por más de 4 meses. Y la otra es en donde hay lapsos en los que no hay ningún síntoma y luego los síntomas regresan. Es importante repasar rápidamente las capas meningias. En este esquema podemos observar como hasta abajo está el tejido cerebral que está eh, justamente cubierto por la pía madre, que es una meninge. Luego sigue el espacio subaracnoideo y luego sigue el aracnoides. Y por arriba del aracnoides está el espacio subdural y la dura madre. Luego, en el número 7 nos marca el hueso. El periostio está marcado con el número 8 y la aponeurosis y pues finalmente la piel, que es la capa más externa. Entonces, estamos hablando de una inflamación meningea. Estamos hablando de, pues más comúnmente, la aracnoides y la pía madre, que son de las pues más peligrosas porque una vez que esto se ve interrumpido, el encéfalo como tal se ve comprometido. Y bueno, hay diferentes causas que podemos categorizar. La primera son infecciones meningias. En estas infecciones pueden ser tanto virales como bacterianas o parasitarias o micóticas. Incluso por protozoarios. También puede existir un cáncer que nos esté provocando esta meningitis o padecimientos inflamatorios autoinmunitarios. Unos ejemplos, de estos no vamos a hablar, pero podría ser el síndrome de Vogt-Koranagi-Harada, el síndrome de Behçet, el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. También puede ser por meningitis química, que esta se da pues sobre todo en una fuga episódica de los componentes de un tumor que esté pues cerca de esas estructuras y libera el contenido hacia el líquido cefalorraquídeo y esto va a provocar pues una respuesta inflamatoria. Y por último, infecciones parameningias, eh, que bueno, por ejemplo, en signos cerebrales focales nos van a hablar sobre una infección más que nada viral y pues cuando tenemos un foco específico, ya sea una otitis o supurativa o algo bastante específico, puede como después desarrollar una infección para meningia como tal. De hecho, más adelante vamos a hablar de las distintas vías en las que se em, dispersa la enfermedad. Y bueno, aquí tenemos un esquema bastante completo sobre las causas, bueno, el agente causal de las diferentes meningitis crónicas que hay, el análisis o cómo va a resultar el análisis del líquido cefalorraquídeo y los análisis complementarios para el diagnóstico, así como los factores de riesgo y las manifestaciones generales. Em, Como causas bacterianas frecuentes tenemos la meningitis supurativa tratada parcialmente, eh, o la infección para meningia.
pero me gustaría centrarme en este caso en la Mycobacterium tuberculosis. Esta micobacteria pues nos va a provocar que haya células mononucleares en el líquido cefalorraquídeo, excepto polimorfonucleares al principio de la infección. Por lo regular, leucocitos mm, más abajo de 500 por microlitro y glucosa reducida y proteínas elevadas en líquido cefalorraquídeo. Lo de glucosa reducida es muy importante, de hecho es como crucial para hacer un diagnóstico diferencial entre una causa por micobacteria o por hongos, ya que los virus en específico nos van a mantener una glucorraquia, o sea, un nivel de glucosa en el líquido cefalorraquídeo normal. En los análisis complementarios para el diagnóstico de una meningitis por Mycobacterium tuberculosis, tenemos la prueba cutánea de tuberculina, aunque esta puede ser negativa. Hay también un análisis de la liberación del interferón gamma, hay PCR, cultivo AFB de líquido cefalorraquídeo, ya sea por el esputo, orina, contenido gástrico, si está indicado, y debemos identificar el bacilo tuberculoso en la tinción ácido resistente del líquido cefalorraquídeo o en la película de proteína. Los factores de riesgo, pues que el paciente, indagar si el paciente tuvo algún antecedente de exposición o si el paciente tuvo tuberculosis previamente y esta pudo haberse diseminado vía hematógena, si el paciente es inmunodeprimido, si hay un tratamiento este, antifactor de necrosis tumoral, si tiene SIDA, si es niño pequeño, si tiene fiebre, meningismo, diaforesis nocturna, tuberculosis miliar en rayos X o biopsia hepática y enfermedad vascular cerebral por artritis. Pero en realidad lo más importante es el antecedente de exposición hacia otro paciente que tenga tuberculosis o que él haya tenido tuberculosis. Eh, por otro lado, tenemos la enfermedad de Lyme, que nos da el síndrome de Van Wert, y pues el agente causal es Borrelia burgdorferi. Esta nos va a mostrar células mononucleares y proteínas elevadas en el líquido cefalorraquídeo. Eh, pues, como análisis complementarios para el diagnóstico de Borrelia burgdorferi, tenemos la cuantificación de anticuerpos séricos contra la enfermedad de Lyme, confirmación por inmunotransferencia. Los pacientes con sífilis pueden dar resultados positivos falsos, esto es importante, pero pues debemos de indagar porque pues un paciente que tiene sífilis también tiene otros factores de riesgo como una vida sexual activa con diferentes parejas y etcétera. Eh, en cuestión de los factores de riesgo y las manifestaciones generales, el antecedente de mordedura o contacto con garrapatas, eh, eritema crónico migratorio, erupción cutánea, artritis radiculopatía, parálisis de Bell. La parálisis de Bell es esta muy característica en la que hay parálisis de la hemicara y solamente la mitad de la cara se ve pues como caída por la parálisis. Meningoencefalitis, síndrome similar a la esclerosis múltiple. Y pues por último, otra de las causas bacterianas muy frecuentes es la sífilis. Eh, Esta es dada por el agente causal Treponema pallidum y bueno, esta es en su estadio secundario o terciario y en el análisis de líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar células mononucleares, proteínas elevadas. Hablando de la sífilis, pues como análisis complementarios tenemos el BDRL, que es una prueba serológica pues para el tamizaje o cribado de sífilis. Em, También podemos hacer pruebas con fluorescencia de absorción de anticuerpos antitreponémicos, FTA o MHTP. Y pues el BDRL puede ser negativo en la sífilis terciaria. Solo hay que tomar en cuenta eso, pero pues nos debemos de apoyar también en el aspecto clínico.
Los factores de riesgo y manifestaciones generales, tenemos el antecedente de exposición. Las personas VIH positivas tienen mayor riesgo de padecer una infección agresiva, demencia, infarto cerebral por endarteritis. Entre causas bacterianas muy poco frecuentes tenemos los actinomyces. Estas sí nos van a dar células polimorfonucleares, la nocardia, la brucela y la enfermedad de Whipple. En las causas bacterianas raras tenemos la leptospirosis y pasando a las causas micóticas tenemos Cryptococcus neoformans y variedad Cati. Esta nos va a dar en el líquido cefalorraquídeo células mononucleares y un recuento celular no aumentado en algunos enfermos de SIDA. Y pues como laboratorios extra tenemos la tinta china o montaje en fresco para hongos del líquido cefalorraquídeo. Esto nos va a mostrar las levaduras en fase de gemación, cultivos de sangre y orina, detección de antígenos en LCR. Pues factores de riesgo tenemos SIDA e inmunodepresión, contacto con pichones para Cryptococcus neoformans, contacto con madera en descomposición para Cryptococcus neoformans, variedad Gatti, afectación de la piel y otros órganos debido a una infección generalizada. También tenemos coxicoides y mitis. Este nos va a dar células mononucleares, algunas veces del 10 al 20% de eosinófilos, con frecuencia glucosa reducida. Detección de anticuerpos en líquido cefalorraquídeo y suero, son los laboratorios como de ayuda, además de la detección de antígenos en el líquido cefalorraquídeo. Y pues como factores de riesgo tenemos el antecedente de exposición sudeste de Estados Unidos, mayor virulencia en razas de piel oscura. También existen especies de cándida que pueden provocar meningitis. Estas pues las podemos observar gracias a tinciones y cultivos en líquido cefalorraquídeo. Y bueno, pasando a las causas por protozoarios, tenemos el toxoplasma de Gondy. Este nos va a mostrar células mononucleares en el líquido cefalorraquídeo y podemos apoyarnos de una biopsia o respuesta a un tratamiento empírico en el contexto clínico apropiado, incluida la presencia de anticuerpos séricos. Y pues los factores de riesgo son por lo general con abscesos cerebrales, frecuente en pacientes seropositivos para VIH. Es importante mencionar que en algunas ocasiones los pacientes con VIH no tienen síntomas tan graves debido a que están inmunodeprimidos. Entonces no hay una respuesta inflamatoria tan grave como lo hay en una persona que tiene que es inmunocompetente. Además de estas causas, también tenemos parásitos. En este caso, por ejemplo, la cisticercosis. Estas son los quistes de Taenia solium. Y en el líquido cefalorraquídeo vamos a observar células mononucleares, puede haber eosinófilos y la glucosa puede estar reducida. Eh, es importante mencionar que pues en las meningitis causadas por el mintos, vamos a observar eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo. En la cisticercosis nos podemos apoyar también de una hemaglutinación indirecta en líquido cefalorraquídeo o un inmunoanálisis absorbente en suero. Por lo general, con múltiples quistes en las meninges basales e hidrocefalia, quistes cerebrales, calcificaciones musculares. Las causadas por elementos raros, Trichinella spiralis, causadas por virus, parotiditis. Esta nos va a mostrar células mononucleares, anticuerpos en suero, sin antecedente de parotiditis ni de vacunación, puede producir meningoencefalitis. Persiste hasta 3 o 4 semanas. También tenemos el VIH como tal, puede provocar meningitis y es importante hacer un diagnóstico diferencial, ya que pues un paciente con VIH puede tener una meningitis por cualquiera de las anteriores. Y el herpes simple
que había leído que era de los más comunes actualmente cuando no se trata de una epidemia. Este nos va a mostrar células mononucleares linfocíticas en el líquido cefalorraquídeo y como pues, pruebas para el diagnóstico tenemos PCR para el DNA eh, del, del virus del herpes simple, del citomegalovirus, anticuerpos en líquido cefalorraquídeo contra el virus del herpes simple y virus del Epstein-Barr. Meningitis recurrente por virus de herpes simple tipo 2 es rara vez por tipo 1, con frecuencia acompañada de recurrencias genitales y pues virus del Epstein-Barr con mieloradiculopatía y citomegalovirus con poliradiculopatía. Es importante mencionar que como ya se ha visto en la meningitis aguda, hay distintos procesos que nos pueden llevar a una presión intracraneal, pero todos tienen que ver con el flujo, bueno, tienen mucho que ver con el flujo del líquido cefalorraquídeo. Entonces, del lado derecho tenemos un esquema en donde se encuentra el sistema ventricular. Aquí podemos ver cómo fluye el líquido. Entonces, tenemos un plexo coroideo, que es el que va a producir el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma y este va a circular hacia el cuarto ventrículo y de ahí, pues, como que rodea y se va por el espacio subaracnoideo, rodeando todo el encéfalo y posteriormente se reabsorbe y entonces vuelve a pasar. Este procedimiento en donde sale líquido cefalorraquídeo y luego se reabsorbe y luego vuelve a salir, pasa aproximadamente de 4 a 6 veces y es importante que el flujo no se detenga. Si se detiene, entonces empezaría a acumularse más líquido y pues el cráneo no se expande, entonces por el contenido continente, esto provocaría una hipertensión intracraneal que sería sumamente dañina para el encéfalo como tal. Del lado izquierdo tenemos un esquema sobre cómo se puede producir esta presión intracraneal. Entonces, tenemos que hay multiplicación de los microorganismos y lisis posterior por los antibióticos bactericidas. Entonces, si hay lisis, esto va a liberar componentes de las paredes bacterianas o virales o lo que sea que se esté tratando. Y esto nos va a provocar que haya endotoxinas como el ácido teicoico o lipopolisacáridos, que son antígenos y que van a provocar una respuesta inflamatoria. Esto va a producir citocinas inflamatorias que van a alterar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, van a adherir los leucocitos a las células endoteliales de los capilares cerebrales, va a existir una alteración del flujo sanguíneo cerebral y producción de aminoácidos excitadores y especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. La alteración de la permeabilidad nos va a provocar un edema vasógeno y esto va a ocasionar un aumento en la presión intracraneal. Además, la permeabilidad de los vasos sanguíneos con salida de proteínas plasmáticas al líquido cefalorraquídeo va a aumentar y esto va a provocar que el exudado va a obstruir el flujo y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y va a rodear e infiltrar los vasos cerebrales. Esto va a provocar hidrocefalia obstructiva y comunicante y edema intersticial. Además, pues como hay una obstrucción del flujo, va a provocar isquemia cerebral y los leucocitos que migraron se van a desgranular
y van a liberar metabolitos tóxicos. Por lo tanto, va a haber un edema citotóxico, apoplejía y crisis epilépticas como consecuencia. Las alteraciones del flujo sanguíneo cerebral, pues va a disminuir el flujo sanguíneo y esto puede provocar también una isquemia o puede aumentar el flujo sanguíneo y por lo tanto elevar la presión. O por otro lado, puede haber daño y muertes celulares por las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Y todo esto nos va a llevar a un aumento en la presión intracraneal que puede provocar un coma o muchas alteraciones del estado de alerta, pero al final coma o hasta la muerte. Las manifestaciones clínicas pues van a depender de la ubicación anatómica de la inflamación y sus consecuencias. Las manifestaciones principales pueden presentarse aisladas o combinadas. Cuando se combinan, significa que el proceso inflamatorio se ha diseminado por las rutas del líquido cefalorraquídeo. Y pues esta diseminación puede provocar que la inflamación llegue a la zona basal, a la base del encéfalo, y esto nos va a provocar ciertas manifestaciones muy características. Entonces, lo principal es una cefalea persistente, hidrocefalia, neuropatías de los pares craneales, radiculopatías, alteraciones cognitivas o de la personalidad. Las radiculopatías tienen que ver con este como encarcelamiento por parte de las meninges de los nervios. Y bueno, la hipertensión intracraneal, bueno, va a haber manifestaciones de la hipertensión intracraneal, que sería la cefalea, el vómito, apatía o somnolencia, inestabilidad de la marcha, papiledema, pérdida de visión, alteración de la mirada vertical superior o parálisis del sexto par. Eh, y como manifestaciones basales tenemos las neuropatías craneales múltiples con pérdida de visión, debilidad facial, hipoacusia, diplopía, anomalías sensitivas o motoras de la bucofaringe, anosmia o pérdida de sensibilidad en la cara y debilidad de los maceteros. Todo esto porque si la inflamación llega a la parte basal del encéfalo, es de ahí de donde salen los nervios craneales, los pares craneales, y por lo tanto se van a ver afectados y vamos a tener todas estas manifestaciones que les llaman manifestaciones basales. Entre los síntomas y signos de la meningitis crónica, pues los síntomas tenemos la cefalea crónica, el dolor o la rigidez del cuello o espalda. Vamos a tener positivos los signos de Brudzinski y de Kernig. Estos Brudzinski, perdón, o Kernig. Estos son muy característicos y nos van a hablar sobre todo de las meningitis. El signo de Brudzinski es cuando flexionamos el cuello de la persona. La persona tiene que estar en decúbito supino y pues el médico tiene que flexionar su cuello hacia adelante y esto va a provocar que sus rodillas y sus caderas flexionen al mismo tiempo como un reflejo debido al dolor. Y por otro lado, el signo de Kernig es cuando intentamos flexionar una de las rodillas, el paciente también tiene que estar en decúbito supino y pues no vamos a poder flexionar más de 90 grados sin que el paciente presente dolor intenso. Además, también pues existen cambios de la personalidad, que serían alteraciones del estado psíquico, ya sea somnolencia, falta de atención, desorientación, pérdida de la memoria, signos de liberación frontal, reflejos de prensión, de succión, hocicar, perseverancia. Y la debilidad facial, que sería parálisis periférica del séptimo par, diplopía, paresia de los pares 3, 4 y 6, ceguera, papiledema, atrofia óptica. Aquí les traje a la derecha una fotografía de cómo luce el papiledema en comparación con la papila normal. En el papiledema podemos observar cómo se ve borroso, o sea, no se ve como realmente la línea
de la papila, solamente se ve muy borroso y esto pues nos indica papiledema en la exploración física. Y también pues podemos tener hipoacusia por la parálisis del octavo par, debilidad de brazos y piernas, mielopatía o radiculopatía, adormecimiento de brazos y piernas, incontinencia y retención urinaria, disfunción del lóbulo frontal, torpeza de movimientos como ataxia. Esto tiene que ver pues con lo que ya les mencionaba de que depende del lugar en donde afecte. Si afecta la base del encéfalo, es muy obvio que va a afectar a los pares craneales. A veces puede ser muy focal la afección dependiendo de en dónde está el sitio de inflamación y pues los signos son los que nos van a decir en qué parte está afectado eh, la meninge. Además, también es importante apoyarnos en las pruebas diagnósticas. Estas pruebas de laboratorio pues va a hacer la punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo y saber cuál es el agente etiológico, pero es muy importante que analicemos primero si hay hipertensión craneal, porque en este caso no deberíamos de hacer una punción lumbar ya que puede provocar una, ay, olvidé cómo se llama. Porque si realizamos una punción lumbar con hipertensión, pues esto puede provocar una hernia y por lo tanto es importante también apoyarnos en la tomografía computarizada o resonancia magnética con medio de contraste. Aquí podemos ver una resonancia magnética en la que se ve el compromiso de la meninge reforzada en la flechita roja y aquí tenemos otra en donde podemos observar cómo hay una radiculopatía por la meninge que está eh, engrosada, por así decirlo, y pues además del apoyo de imagen, tenemos el líquido cefalorraquídeo, que es el más importante porque aquí vamos a ver cuál es el agente etiológico. Ya vimos meningitis aguda y ahí se nos menciona que debemos de realizar un tratamiento empírico una vez que se sospeche que se trata de una causa bacteriana. Así que el cultivo de líquido cefalorraquídeo es el que nos va a decir si nos quedamos con el tratamiento empírico o si ya deberíamos de tratar algo más específico. Entonces vamos a hacer cultivos bacterianos, fúngicos, de tuberculosis, tinciones como Sil-Nielsen, de acuerdo a la anamnesis y a la exploración previa. También en caso de que el líquido cefalorraquídeo no sea pues determinante, podemos realizar una biopsia meningia. Y bueno, ya les mencioné anteriormente en las tablas cuáles son las pruebas extra que podemos realizar para investigar cuál es el agente etiológico del cual estamos hablando. Pasando a encefalitis, bueno, la encefalitis es una inflamación del encéfalo causada por una infección generalmente viral o por un proceso autoinmunitario primario, pero en este caso vamos a centrarnos en, en los agentes infecciosos. En cuestión de su etiología, tenemos entre los más comunes hoy en día está el herpes virus y el virus del Epstein-Barr. El herpes virus de estos son el virus del herpes simple, el virus del herpes simple tipo 1, tipo 2, virus del Epstein-Barr y por otro lado tenemos los virus arbovirus que son los causantes de brotes epidemiológicos importantes. En este caso tenemos, por ejemplo, la equina del este, que va a ser transmitida por un vector que es el mosquito Culiceta o el Aedes, y estos van a estar en Estados Unidos, Caribe y Suramérica. Les puse en rojo aquellos que nos interesan, por ejemplo, la equina venezolana,
porque está en el sur y Centroamérica y sur de Estados Unidos. Y pues de los Flaviviridae tenemos el ileus, que es transmitido por el vector el mosquito Psorófora. Este está en el sur y en Centroamérica. Y el resto tiene un área geográfica endémica diferente que no es muy interesante para nosotros, a excepción de que tengamos un paciente que haya ido a Rusia, por ejemplo, y le haya picado una garrapata y le haya contagiado el virus del este lejano, o que haya ido a Europa Central y que le haya contagiado el europeo central, o que haya ido a Estados Unidos, Alaska, y que un mosquito culiceta le haya picado y le haya infectado con el cañón Jamestown. Eh, y podemos aquí observar el resto de virus de la familia de arbovirus, que estos son importantes para las epidemias. La etiopatogenia es importante distinguir que no es que llegue el virus y directamente se vaya hacia el sistema nervioso central. Sí hay virus que tienen cierto tropismo hacia diferentes tejidos, tropismo por ejemplo hacia el hígado, como el virus de la hepatitis, o tropismo hacia la médula ósea, pero cada uno de estos va a ir avanzando poco a poco. Por ejemplo, puede que llegue y solamente se quede en la superficie en la que infectó, por ejemplo, el virus de la influenza, que se queda en el tracto respiratorio, o el rotavirus, que se especializa en provocar una enfermedad intestinal, o el virus del papiloma, que se encuentra en la piel. O puede que haya una diseminación por los ganglios linfáticos o la sangre, gracias a la viremia, y esto nos dé pues sitios de diseminación distintos como la médula ósea, el hígado, el vaso, o puede que siga avanzando y que llegue a la sangre como la hepatitis B o los arbovirus que anteriormente mencionábamos. Y pues hay dos tipos de diseminación para que el virus llegue al sistema nervioso central, que es la hematógena, esta es la más común, es en la que el virus eh, entra, ya sea que por alguna extraña razón eh, pueda entrar junto con las células linfocíticas o las células innatas, puede que entre, aproveche la entrada de estas células hacia el sistema nervioso central, puede que infecte a los linfocitos y estos entren al sistema nervioso central y entonces el virus está disfrazado y no es detectado. Leí por ahí que eh, el virus del herpes simple se encarga de bloquear la proteína TAP que vimos anteriormente en inmuno y por lo tanto no va a permitir que la célula envíe proteínas y señales por el retículo endoplásmico para después presentarlo en un complejo de histocompatibilidad y entonces es como un mecanismo de defensa y ya no se detectan y ya no existe esta presentación de antígeno. Y por lo tanto, estas células infectadas pueden ingresar al sistema nervioso central. Además, pues también puede ocurrir por la proliferación a través del endotelio de los vasos cerebrales de pequeño calibre, o por transporte pasivo a través del endotelio vascular, o por el paso a través del plexo coroideo hacia el líquido cefalorraquídeo, que es el plexo coroideo, es el sitio en donde se realiza el ultrafiltrado del plasma que anteriormente mencionamos, y o pues por el transporte de monocitos, leucocitos o linfocitos infectados. La otra forma de diseminación es la neuronal. En esta tenemos que hay un transporte a lo largo de los nervios sensitivos periféricos. Y entonces tenemos, por ejemplo, al virus del herpes simple en una latencia vírica que está en el sitio de la lesión, que por ejemplo el virus del
tipo 1 está en los labios, provocando vesículas y luego para guardarse, por así decirlo, de forma latente, se va al ganglio trigémino y de ahí puede avanzar de forma retrógrada. Por otro lado, tenemos distintas manifestaciones clínicas. En general, todos los textos dicen, de los viejitos, dicen cefalea, fiebre y alteración del estado de conciencia, que mm, podemos sustituir este término por alteración de estado de alerta. Y pues los generales son una enfermedad febril aguda, más signos de afección meningia, más confusión, trastornos conductuales o alteraciones del estado de conciencia o de alerta. En ocasiones vamos a tener alucinaciones, agitación, cambios de personalidad, trastornos conductuales y estado psicótico franco. Las encefalitis, pues viral, focales, van a dar manifestaciones focales, como son afasia, ataxia, hemiparesia, movimientos involuntarios y afección de pares craneales. Y existe una forma muy característica de manifestar el problema, que son el eje hipotálamo-hipófisis, si la afección está cerca de el hipotálamo o de la hipófisis, entonces vamos a tener trastornos en la regulación de la temperatura, diabetes insípida o síndrome de, ¿cómo se llama? Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, este, y no sé, podemos tener distintas alteraciones en el eje hipotálamo hipófisis y puede deberse a una meningitis. Además tenemos, pues específicamente hablando del herpes simple, este es un virus de DNA bicatenario con envoltura y es pues entre los más característicos y que provocan meningitis está el virus del herpes simple tipo 1, que puede atacar a toda la población con un pico en los menores de 20 años, de 25 a 30%, y otro pico en los mayores de 40 años, hablando de un 50 a 70%. El virus de tipo 2 afecta más que nada a neonatos que se contagian al pasar por el canal de parto, ya que el virus de tipo 2 es el que ocasiona las lesiones genitales. Hablando de su fisiopatología, estos van a provocar una infección parenquimatosa necrotizante que compromete lóbulos frontal y temporal, y además una vasculitis necrotizante focal, infiltración linfocitaria, perivascular y meningia. Además, hemorragias petequiales confluentes, necrosis tisular, edema e inclusiones intranucleares de Cowdry tipo A en neuronas y células gliales. Esto es debido a la destrucción que hay, que se sueltan estas inclusiones y pueden observarse y resultar útiles para el diagnóstico. Eh, los virus del herpes simple son de la familia alfa herpes virinae. El tipo 1 tiene un tropismo por las células mucoepiteliales, pero tiene su estado latente en la neurona. De hecho, tanto el tipo 1 como el tipo 2 como el tipo 3 tienen su estado latente en la neurona. Y las formas de contagio es contacto directo, excepto el tipo 3, que es respiratorio y contacto directo. El tipo 3 es el de varicela zoster. Además, tenemos un cuadro clínico en el cual el 89% presenta focalización neurológica o crisis convulsivas focales, el 52% cefalea y confusión y el 33% hipertensión endocraniana. En líquido cefalorraquídeo vamos a observar pleocitosis mononuclear con glucorraquia normal. Esto en el 60-70% de la concentración plasmática, esa es la glucorraquia normal. Si tenemos menos, podemos sospechar de una micosis. En las hematíes
pues podemos encontrar hematías en el líquido cefalorraquídeo, cosa que no es normal. Y esto nos va a hablar de una forma necrotizante de encefalitis. La resonancia magnética vamos a observar imágenes hiperintensas localizadas en los lóbulos frontales y temporales. Aquí podemos observar esta imagen hiperintensa que nos habla de la lesión que está habiendo aquí inflamatoria. Además, es importante recordar que la punción lumbar se realiza en el espacio intervertebral L3, L4 o L4, L5 y pues la tinción Sil-Nielsen nos va a ayudar a diferenciar entre un diagnóstico de tuberculosis meningia. La pleocitosis se dice que es pleocitosis cuando hay más de 200 leucocitos por microlitro y la presión normal en decúbito del líquido cefalorraquídeo es de 100 a 200 milímetros de agua, sentado de 200 a 250 milímetros. El tratamiento consta, en el caso del virus del herpes simple, en adultos de 10 miligramos de ciclovir intravenoso por kilo cada 8 horas por 21 días y en neonatos 20 miligramos de ciclovir por kilo de peso cada 8 horas, es decir, 60 miligramos por kilo de peso al día como dosis total durante un mínimo de 21 días. El virus del Nilo Occidental es un flavovirus de RNA monocatenario. El vector es un mosquito que se llama Culex y, bueno, de la familia Culex. Y el cuadro clínico consta de síndrome gripal, fiebre moderada alta, malestar general, anorexia, disfagia, odinofagia, mialgias, artralgias, cefalea, conjuntivitis, linfadenopatías y síntomas respiratorios o gastrointestinales. Además vamos a encontrar la rigidez de nuca, es decir, signo de Brudzinski, y esto es importante porque a pesar de que hemos separado la meningitis de la encefalitis, muchas veces si hay encefalitis es porque ya hubo un compromiso de las meninges y por lo tanto muchas veces se habla de una meningoencefalitis. El cuadro clínico, el 80% de los pacientes que tienen virus del Nilo Occidental lo cursan asintomático, menos del 15% van a presentar meningitis o encefalitis y de este el 47 al 77% van a presentar cefalea y del 34 al 46% alteraciones de la conciencia. Con respecto al diagnóstico, tenemos encontrar anticuerpos IgM contra el virus en líquido cefalorraquídeo o en sangre mediante ELISA, cero conversión de inmunoglobulina G en 2 muestras en intervalo de 1 semana mediante ELISA también, o la detección mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa. Y el líquido cefalorraquídeo tenemos pleocitosis moderada con hiperproteinorraquia con posible aumento de polimorfonucleares. En la resonancia magnética realce leptomeningio y áreas de edema periventricular. El tratamiento tiene medidas de sostén, hospitalización, administración de líquidos por inmunoglobulina por vía intravenosa y apoyo respiratorio. Los pacientes han recibido tratamiento con interferón alfa, ribavirina y una preparación israelí que contiene cuantificación elevada de anticuerpos contra el virus del Nilo Occidental. La encefalitis equina venezolana, esta tiende a ser muy endémica de Centroamérica y de Sudamérica. Y pues se trata de un virus de RNA monocatenario. El vector es un mosquito de la familia Culex o Aedes y Manzoni. La fisiopatología es la invasión directa al torrente sanguíneo con replicación en el tejido linfoide con el desarrollo de anticuerpos IgM. El cuadro clínico
Va a presentar fiebre, cefalea, vómito, mialgias y malestar general. 4% de los niños y 1% de los adultos se presenta complicación en el sistema nervioso central, rigidez de la nuca, ataxia, convulsiones, déficit motor focal y alteración del estado de alerta a un posible coma. El diagnóstico se sospecha cuando aparecen animales enfermos en el área y nos podemos apoyar desde neutralización, títulos de IgM, pruebas de inhibición de la hemaglutinación. Y en el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar pleocitosis linfocitaria, hiperproteinorraquia, glucorraquia normal. Y el tratamiento son medidas de soporte porque como tal no hay un tratamiento contra el virus. El virus del dengue es un virus de RNA monocatenario. El vector es el mosquito Aedes aegypti. El cuadro clínico es un cuadro gripal severo, pero es autolimitado y nos va a dar un aumento en la permeabilidad vascular, por lo tanto va a haber manifestaciones hemorrágicas. Además, hay solamente 1% de compromiso neurológico en los infectados y este va a cursar con neuropatía, polineuropatía y síndromes parecidos al Guillain-Barré. El diagnóstico se da por ELISA para IgMs en contra del virus. Entonces, en general, nos vamos a apoyar en una historia clínica muy exhaustiva, en donde vamos a preguntar sobre la exposición del paciente a zonas endémicas, a estaciones, a lugares, el antecedente de viajes recientes, picaduras, ya sea de mosquitos, garrapatas, y en dónde fueron esas picaduras, la exposición a animales, la condición inmunitaria. La condición inmunitaria es importante ya que el paciente es muchísimo más susceptible a infectarse y por otro lado a no mostrar síntomas tan severos y por lo tanto a tener un curso menos severo pero al mismo tiempo muy severo porque no se va a tratar a tiempo. Y la exploración neurológica, debemos determinar el estado de conciencia y buscar los signos focales. Debemos ver si hay algún, o sea, debemos explorar todos los pares craneales, debemos de realizar pruebas para ver cómo está el estado de alerta del paciente eh, y debemos de hacer un análisis de líquido cefalorraquídeo. Esto para ver si hay una pleocitosis linfocítica o polimorfonuclear, si hay eosinófilos para sospechar de que se trate de algún parásito o si hay neutrófilos para sospechar de bacteria, si hay glucorraquia normal o si la glucorraquia está disminuida y esto nos puede hablar de tuberculosis y etcétera. Y también apoyarnos en las pruebas serológicas como ELISA. Las pruebas como tal radiológicas solo vi que eran importantes en virus como el del herpes simple, pero no son del todo necesarias, solo en el caso en que se tenga que corroborar que la presión intracraneal está normal, porque de lo contrario no podríamos realizar una extracción de líquido cefalorraquídeo normal, sino que tendríamos que hacerlo desde el ventrículo o desde otro lugar. Y eso sería todo. Aquí está la bibliografía y listo.